¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Espacio Mita. Hoy vamos a tener una persona muy especial, la verdad, un amoroso. Él se llama Antonio Aguinaga y se dedica sobre todo a la cebada, a la elaboración de la cebada, a inteligencia artificial. Vamos a aprender un montón de cosas con él y sobre todo la cerveza que nos encanta. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Un gusto Andrea. tenerte, ¿eh? El gusto es mío realmente estar siempre en este espacio de Mita que quiero tanto. Bueno, a ver, me contaron que sos muy curioso, que te gusta ayornarte, ¿no? Que siempre estás buscando hacer cosas nuevas. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto que haces, que me parece tan interesante. Primero, preguntarte qué significa la cerveza para vos. Oh. A ver, si lo tomamos personalmente, la cerveza para mí ha sido como el hilo conductor de toda mi carrera profesional, ¿no? Porque siempre he trabajado con la cebada, con la genética de la cebada, y siempre se orienta el trabajo de mejora genética, se orienta hacia la calidad de la cerveza. Es decir, vos me preguntarás qué es el mejoramiento. Justamente es la obtención, llamamos variedades, son como individuos que van evolucionando en el tiempo, tanto en rendimiento en el campo como en calidad, y uno, como ese mejoramiento es acumulativo y es continuo, uno permanentemente va investigando y sacando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el rendimiento, hay necesidad que aumente cada año, es necesario que la calidad se vaya adaptando a las necesidades de los consumidores. Claro. El tema energía, el tema ahorro de agua, todo eso afortunadamente son como pilares, como nortes para el mejoramiento genético de la cebada. Entonces uno cuando se plantea los objetivos de mejoramiento siempre está pensando en que el producto final es la cerveza y que tenemos que trabajar para eso. Entonces, como siempre trabajé en eso, inclusive hoy que mencionabas, trabajo en una empresa que se llama Cálice, que son unos chicos extraordinarios, súper talentosos, que trabajan en inteligencia artificial orientada al breeding, al mejoramiento genético, también está orientado a esa mejora en rendimiento y en calidad. O sea, claro, eso te va a dar mejor calidad también del producto final, que es la cerveza, ¿no? Siempre se busca eso. Claro. Siempre Ahora, qué bueno también que se pueda utilizar la inteligencia artificial para estos mejoramientos y para que la industria también, ¿no?, vaya haciendo cosas innovadoras. Sí, sin ninguna duda, porque nosotros, históricamente, el ser humano siempre ha recolectado datos, ¿no es cierto? Y antes no había datos, pero no había capacidad de cómputo. Hoy hay capacidad de cómputo y realmente la inteligencia artificial lo que hace es, digamos, imitar el funcionamiento del cerebro humano, pero a una velocidad que nosotros no podemos hacerlo. Y Antonio, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial a todo este proceso? Y, por ejemplo, además de un análisis muchísimo más profundo de los datos, donde un dato se vincula con todo, cosa que con los métodos estadísticos habituales uno no lo puede hacer, tiene una capacidad predictiva. Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial, ¿qué es un modelo? Es una serie de pasos, una serie de recetas, llamamos lo que son los algoritmos, que lo que hacen es imitar o interpretar la realidad. Entonces, una vez que a partir de una base de datos se puede interpretar, uno a partir de eso puede predecir. Entonces, por ejemplo, se puede predecir cómo funcionaría una determinada variedad de cebada en un ambiente donde nunca se probó. O qué pasa si de pronto tenemos un extremo de temperatura alta, o una sequía extrema, cosas que todavía no se han testeado, digamos. Lo mejor es tener los datos lo más variables posibles como para abarcar ese tipo de situaciones, pero si no los tiene también hay cierta capacidad predictiva. O sea que lo que te da también es conocer un poco el resultado antes que suceda, ¿no? Eso es según las condiciones que se presenten, ¿no? Eso es lo que intentaríamos hacer. Claro, claro. ¿Cuánto hace que incursionaste en la inteligencia artificial con respecto a la cebada? No, en realidad hace un año, cuando conocí a estos chicos que te digo tan talentosos, yo me retiré de Quilmes, de trabajar en el mejoramiento genético específico de cebada para Quilmes,
y bueno, al tiempo de irme empecé con estos chicos que nos dedicamos también a otros cultivos, no solamente cebada, sino maíz, arroz, trigo. Ah, bien. Porque se aplica, como te digo, una base de datos se aplica a cualquier cosa, inclusive a la industria. Casualmente ayer tuvimos en Mita una jornada donde, bueno, digamos, es muy, muy bueno que el máster, digamos, introduzca el concepto de inteligencia artificial en la industria alimentaria, porque creo que esto va a venir a pasos agigantados, claro que sí, muy rápido. Claro que sí. Sí, va a ayudar muchísimo a mejorar, ¿no? A mejorar los procesos, la logística. Claro. ¿Y cuántas variedades de cebada hay? ¿Varias? ¿Hay muchas? Hay muchas porque el concepto de variedad en cebada es como el nombre del individuo. ¿Qué es una variedad? Es como un conjunto de individuos genéticamente iguales. Entonces, son muchas plantas. Cuando vos ves un lote, por ejemplo, en el campo de cebada, de trigo, de maíz, son millones de plantas, pero todas son genéticamente iguales. Entonces, esa unidad se llama, en el caso de cebada, en el caso de trigo, se llaman variedades. Entonces, las variedades, desde la historia de la cebada en Argentina, hay muchísimas, 50, 60, 70 variedades, pero van siendo reemplazadas con el tiempo. Por la medida, por eso te decía, el mejoramiento es acumulativo y continuo. En la medida que van superando, van perdiendo siembra, digamos, áreas de siembra, las que quedan con menor rendimiento, con mayor susceptibilidad a enfermedades, cuando la calidad, por ejemplo, de esa cebada para la elaboración de malta y de cerveza, digamos, es inferior a lo nuevo. Yo te doy un ejemplo, cuando empecé en el año 90, en el programa de mejoramiento, el proceso de germinación eran 24 horas de la primera etapa que se llama remojo, que es la ganancia rápida de agua, 6 días de germinación y 20 horas de secado. Después, cuando yo me fui, el periodo de germinación de 6 días se había reducido a 3 días y medio, 4. Si vos te imaginás digamos, el ahorro de energía y de agua que implica reducir. También a eso, claro, ¿no? exactamente. Claro, y bueno, eso mejorar es un los recursos, digamos. Exactamente, hacerlos más eficientes. Claro, entonces, con las variedades viejas, ¿qué pasa? Ya no se usan más porque necesitan, por ejemplo, más tiempo para desarrollar las cosas que tienen que desarrollar para la elaboración de cerveza. ¿Y esas variedades ya se descartan? O sea, ya no existen, digamos. Ya no existen. Se utilizan, se quedan en bancos, se llaman bancos de germoplasma o colecciones, por si llegan a tener en el futuro algún atributo que por ahí necesitemos, ¿viste? Como alguna resistencia a enfermedades o demás, pero ya no van al gran cultivo. Claro. Y contame, que esto me parece súper interesante, porque, a ver, uno piensa en cebada y piensa en la cerveza, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la malta acá? ¿Cómo es el proceso y cómo llega después de hacer cerveza? Bien, la malta es el proceso por el cual la cebada que viene del campo sufre una serie de transformaciones que permiten que donde están acumuladas las sustancias de reserva en el grano, que se llama endosperma, en el endosperma hay almidón. Ese almidón tiene que disolverse bioquímicamente, ahora te voy a explicar cómo, ¿para qué? Para que ese almidón pueda ser utilizado como azúcar por las levaduras en el proceso cervecero. Bien. Entonces, el proceso de malteo, ¿cuál es el fin del proceso de malteo? Es dejar disponibles esos gránulos de almidón, de esa manera las células donde están encerradas el almidón tienen que ser, las paredes celulares tienen que ser disueltas para que quede el almidón disponible. Si vos tomás un grano de cebada y uno de malta y lo ves, uno y uno, tenés que ser especialista para poder distinguir la diferencia, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora, si vos apretás un grano de cebada, de trigo, de maíz, no lo podés romper, imposible romperlo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura física interna que lo hace resistente a la presión, ¿no es cierto? Esas son las paredes celulares del endosperma. Si tomás un grano de malta, le clavas la uña y lo haces harina. ¿Por qué? Porque esa estructura física donde estaba encerrado el almidón quedó disuelta. ¿Entendés? Entonces, lo maravilloso, porque es verdaderamente maravilloso, del proceso bioquímico que ocurre durante el proceso de germinación, durante la etapa de germinación, es producir unas sustancias que se llaman enzimas, que son como cajas de herramientas que lo que hacen es transformar sustancias complejas en sustancias simples. Vos, por ejemplo, en un grano de cebada tenés proteínas,
tenés almidón. Imagínate que estas sustancias que las diferenciamos, proteínas, almidón, son cadenas largas, una cadena metálica, sí. ¿No es cierto? Bueno, hay digamos, las semillas, los granos tienen cajas de herramientas para poder descomponer unidad por unidad. La unidad del almidón es la glucosa, claro. Es como un eslabón. Un azúcar. Es un azúcar, es la unidad. La unidad de la proteína es un aminoácido. Claro. Entonces, cuando sale la malta de la maltería y va a la cervecería, se muele y entonces esas enzimas que fueron muy bien producidas, desarrolladas y muy bien conservadas durante el proceso de malteo, por eso el secado tiene que ser muy controlado, muy acorde a la pérdida de humedad, se va aumentando la temperatura, porque esas enzimas tienen que ser cuidadas. Esas enzimas, que son verdaderas trabajadores bioquímicos, son las que en la cervecería nos van a dar los azúcares fermentables para que las levaduras los utilicen. Bien. Entonces, y ahí no hay, no hay incorporación de alcohol en lo que es la malta. No. Eso es solamente el germinado, digamos, de la cebada. Exactamente. El proceso de malteo lo que da a la cervecería es el sustrato, por eso se dice que la malta es el alma de la cerveza, porque da los sustratos, azúcares, aminoácidos, y dan las enzimas para poder desarrollar los cambios en la cervecería. Claro. Entonces, durante el proceso cervecero, en la primera etapa, que se llama cocimiento, maceración, lo que se hace es poner en contacto esa malta molida con agua y ahí comienzan a trabajar las enzimas generando las sustancias necesarias que son después las que va a utilizar las levaduras. Por eso para mí todo el proceso, y por eso te hablaba del hilo conductor, sí. Porque para mí todo este proceso, no hay otra especie, la cebada no existe otra especie que tengamos la manifestación de la vida desde el momento de la cosecha hasta casi el producto final. Es la manifestación de la vida. ¿Por qué? Increíble. Porque tenemos una germinación absolutamente controlada, muy cuidada, tenemos desarrollo enzimático y después esas enzimas continúan con la vida en la cervecería y se hace el producto. Y se termina el producto en la fermentación, claro. Que son también las levaduras, organismos vivos, obviamente. Entonces es como la manifestación de la vida en todas las etapas de todo el proceso. Qué maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Antonio, y cuando hablamos de cebada, ¿hablamos de la cebada perlada? O sea, ¿también la que es para consumo en la comida? ¿Es la misma cebada? No, es muy buena pregunta. Justamente la cebada es, por lejos, la mejor especie para la elaboración de malta. Hay una estructura que son las cáscaras, que protegen, dan ciertas condiciones, proteger el grano, evitar la pérdida de sustancias solubles. Hay un modo de filtración que se llama en cuba filtro, donde se usan naturalmente las mismas cáscaras. La cebada perlada, vos la conocés muy bien, sí. Es una cebada donde se le extrajo toda la capa exterior. Entonces, queda ahí el granito bien brilloso. Claro, prácticamente tenés endosperma, es decir, almidón, y para poder diferenciarlo vos ahí tenés cebada sin germinar, con lo cual no tenés azúcares, sino que tenés almidón. Bien. Potencialmente eso daría una enorme cantidad de azúcares si tuviésemos las enzimas que son las que se desarrollan en el proceso de malteo. O sea que para no cortar es la cadena. No es la que comemos, la que se Si bien la variedad, digamos, el genotipo, digamos, lo que se siembra en el campo sí es el mismo. Lo que pasa es que pasan por procesos exactamente, diferentes. Procesos industriales. ¿Y es verdad diferentes. que tienen nombres femeninos? Sí. ¿Sí? Sí, eso es así. Yo creo que está relacionado por un poco la cebada es como que es femenino, el trigo es masculino, creo que está relacionado con eso. Por ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que, y siempre los nombres son nombres que tienen algo muy querido, algo que... Significativo, un valor. Claro, para nosotros cuando poníamos los nombres, los votábamos entre todo el equipo porque, bueno, todo lo que uno hace lo hace en equipo. Realmente hay equipos de investigación, yo he trabajado con un equipo de investigación maravilloso y bueno, la votación, por ahí se ponían algunas propuestas y se votaba o bueno, la gente los proponía. Un nombre. ¿Tenés un nombre? Andreia, por ejemplo, para mí Ay, gracias. Andreia se llama, por ejemplo, para mí fue la variedad
lejos más querida y fue la más importante de la historia de la cebada en Argentina hasta ahora. Qué bueno. ¿Y cómo estamos como país a nivel de todos estos cambios, de la inteligencia artificial sobre la cerveza, la cebada? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo estamos ubicados? A ver, si hablamos de investigación en lo Sí. que es obtención, por ejemplo, de variedades, estamos realmente muy bien. Muy Qué bien. buena noticia. Sí, no. Y si hablamos de tecnologías más recientes como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, estamos empezando, pero yo creo que los cambios van a ser vertiginosos, ¿no? Estamos encaminados, ¿no? Sí, Porque hay gente muy talentosa sí, acá. cada vez se escucha más. Sí, hablar de hay inteligencia artificial. hay científicos de datos extremadamente talentosos. Y yo creo que el progreso acá va a ser realmente formidable. Y nosotros tenemos un buen equipo de científicos, muy Sí, interesantes, ¿no? absolutamente. Entonces, investigadores excelentes. Sí. Y me parece que esto suma muchísimo. La inteligencia artificial en la producción alimentaria, en tecnología alimentaria. Sí. Parece que es un paso gigante, ¿no? Hay que comprender bien qué es lo que se puede hacer, perderle el miedo y trabajar junto con el análisis de datos. Claro. Eso es lo que permite evolucionar, lo que permite mejorar. En lo que es el mejoramiento genético, uno, siempre digo, nuestra función como investigador es producir datos, en cantidad y en calidad. Entonces, los datos, transformarlos, antes decíamos, a través de la bioestadística, transformar los datos en información. Claro. Hoy esa información es extremadamente mayor si podemos utilizar herramientas mucho más complejas de análisis de datos. Y hoy están disponibles. Qué buena noticia, sí, ¿verdad? Qué es maravilloso. ¿Y cómo ves el futuro de la cerveza en Argentina? ¿Se toma mucha cerveza en Argentina o no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, nosotros... Está como ubicado, ¿no? O sea, después, digo, de las bebidas alcohólicas está como va a la cabeza, ¿no? Sí, sí, como bebida alcohólica, sí. No, digamos, a nivel mundial estamos más o menos en el puesto 70 aproximadamente. Bien. ¿Y quién es el uno, sabes? El primero es República Checa, que varía entre 140 y 180 litros por persona por año. Nosotros estamos entre 41 y 45. Yo, sinceramente, hoy no veo todavía, y ahora te voy a decir por qué digo no veo todavía, algo que me haga pensar que ese aumento va a ser significativo, ¿no? Digamos que el consumo per cápita va a aumentar significativamente. Pero ¿por qué te digo? En la década del 90 sí, el consumo era de 7 litros y en muy pocos años pasó a 39. Digamos, dentro de la década del 90. Es decir, y uno dice, ¿y qué pasó? Y pasó que se empezaron a hacer más cervecerías, digamos, la industria interpretó alguna tendencia y estuvo a la altura de, entonces construyeron nuevas plantas, claro. y bueno, fue un progreso increíble. Entonces, yo hoy no lo veo, pero no quiere decir que no se produzca algún tipo de evento. De ¿no? hecho, viste que hay ahora locales, ¿no? Especialmente que venden cerveza nada más, o sea, vas a tomar cerveza, sí, ¿no? Sí. Que antes no existían. No, ahora, claro. Y también es como un público un poco más joven el que toma cerveza, o sea, los adolescentes les gusta la cerveza o combinarla con otras cosas, ¿no? Sí. Creo que también es un target determinado, una edad determinada que toman, o sea, aumenta el consumo de cerveza, ¿no? Sí, me parece que el hecho del advenimiento de las cervezas artesanales mostró, digamos, una necesidad que había en el mercado de diversificación. Las industrias realmente siguieron esa necesidad, sí. Pero bueno, sigue siendo la cerveza Pilsen, la cerveza blanca común, sigue siendo la que más se consume, ¿no? ¿Pilsen se llama al tipo de cerveza? Sí, o lager. Pilsen es un poco... Porque es marca, ¿no? No, Uruguay. Pilsen, en Uruguay sí es una marca, pero digamos, el estilo fue producido por primera vez en Checa, en República Checa, en una ciudad que se llama Pilsner, justamente. Entonces, de ahí surgió el estilo. Porque hay que diferenciar entre tipos y estilos, ¿no? Tipos tenemos refrescancia,
o de deleite. Las de refrescancia generalmente son las que tienen en su receta tienen cereales no malteados. Muchas veces te cuento, es muy lindo también hablar sobre calidad. ¿Qué es calidad, no? Sí, sí. Porque muchas veces la gente piensa una cerveza que es 100% malta es de mayor calidad que una que tiene 70% y 30% de maíz degerminado o de otras arroz. Mezclas. Claro, y es una cuestión de diseño. Es decir, refrescancia significa que uno la puede tomar más fácilmente, se llama en inglés es drinkability o tomabilidad, por decirlo en castellano, y es para determinada ocasión, es el diseño, por eso calidad es el respeto por el diseño, es decir, el cervecero diseña una cerveza que decide si el mercado está pidiendo otra de refrescancia o de deleite. Deleite son generalmente cervezas con 100% de malta o con agregados como avena, trigo, digamos, para darle más sofisticación. Antonio, y cuando uno elige, porque acá me despierta una curiosidad, ¿cómo sabes cuál es la de refrescancia? Yo, por ejemplo, quiero tomar una cerveza de refrescancia, ¿cómo sé cuál? Generalmente son las claras, y vos, digamos, tu propia percepción, te vas a dar cuenta. Vos una cerveza de refrescancia podés tomar varios vasos y no lo sentís como algo... Son como las más suaves. Son más suaves, exactamente. Claro, más livianas. Claro, más livianas. Todo eso, ahora, cuando vos tomás, por ejemplo, una cerveza más oscura, que es con una mezcla de maltas o son 100% de malta, vas a ver que por ahí tomas un vaso, una pinta, por ejemplo, y ya no te dan ganas de seguir tomando. Perfecto, qué buen dato ese. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál tiene más calidad? Calidad es justamente tener siempre que vos vas a tomar este vaso con un vaso de cerveza y decir, yo esta cerveza la elijo y la tomo. La tomo otra vez en 2 meses y es exactamente la misma cerveza. Claro. Eso es calidad. Eso es la calidad. No es decir, tiene 100% de malta, tiene más calidad. Claro, no. A veces hay cervezas, sin hablar de propaganda, no voy a decir marcas, que tienen como cereal no malteado arroz. Y a veces el arroz es más caro que la malta. Es una cuestión de mercado, claro. Por eso no es, son más baratas, las hacen, les meten maíz o arroz porque es más barata. No, es una cuestión de diseño. De diseño. Eso es calidad. ¿Cuál elegís? O sea, ¿cuál preferís? ¿Qué cerveza preferís? Mirá, todo depende, está tan vinculado con lo emocional para mí, que uno... Qué bueno eso. Pero absolutamente, hay veces, yo trato de tener en mi casa distintos tipos, y hay veces que vengo derecho a querer tomar, por ejemplo, una refrescancia, aún en invierno. Según el momento, ¿no? Según el momento, exactamente. Claro, según el momento. Después hay también, viste, el tema de maridaje, que a vos eso te va a interesar, que es el tema de la combinación con las comidas. ¿Y para vos con qué medida? A ver, ¿con qué? No, digamos, también, vos sabés que uno dice, bueno, el típico ejemplo de la stout con brownies o la pilsen o una lager con pizza. Y no, hay un sinnúmero de combinaciones. ¿O con un jamón crudo, por ejemplo? A mí me marida con un jamón crudo. No, ni hablar. O, por ejemplo, una carne asada con una cerveza roja, pero, por ejemplo, una pilsen, una cerveza lager liviana, con pollo, por ejemplo, aunque sea asado, perfecto, ¿entendés? Pero yo creo que eso también es muy personal. Claro, tiene que ver con el gusto personal, ¿no? Sí. Cada uno puede elegir. Lo que se dice en maridaje, que por ejemplo el alcohol te barre de la boca, te barre las grasas, entonces eso produce una buena sensación, ¿viste? Otro sabor, sí, ¿no? Pero eso es muy personal también. Hay recomendaciones, por supuesto. Claro, ¿no? Pero sí, como con los vinos también. Eso, ¿no? Buscas en internet y tenés todas las combinaciones posibles, pero depende mucho de cada uno. Claro, del gusto personal. O sea, lo que uno quiere, lo que uno le gusta y su momento, que me encantó, esto que va con lo emocional. Esto es muy importante también, ¿no? Lo mismo, viste, tomar cerveza con y sin espuma. Claro. Hay tanta tecnología en la formación de espuma, porque lo que diferencia la cerveza de cualquier otra bebida es justamente la espuma. Y la espuma tiene todo un sentido. Por ejemplo, vos sabés que lo que le da sabor y aroma a la cerveza son los ésteres, que son combinaciones de ácidos con alcoholes. ¿No? Sí. Entonces,
De pronto, lo que hace la espuma, además de conservar la temperatura en el vaso, vos al tomar, si la espuma no se desarma, permite retener esos ésteres y no que se vayan. Vos, una cerveza que no tiene espuma es una cerveza prácticamente muerta. Claro, es decir, como un líquido que no tiene vida. Exactamente. Hay una gran pérdida de volátiles que vos dejaste el vaso y ahí se te están perdiendo los volátiles que son justamente lo mejor de la cerveza. Claro. El 50% del aroma y sabor de una cerveza está dado por productos logrados durante la fermentación. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que es maravilloso. Yo no sé si vos sabés que la cerveza se ha descubierto que es la sustancia o la bebida que tiene mayor cantidad de volátiles de todo lo que se te ocurra. Tiene 1200 volátiles, no todos están identificados. ¿Que todas las bebidas alcohólicas? Que todo, hasta el café tiene 700, el chocolate tiene 600. Que todas las bebidas, digamos. Que todos los alimentos, 1200 volátiles, muchos de ellos no reconocidos todavía, simplemente se ven en un pico de cromatograma. Sí. Y eso le da realmente una personalidad a la cerveza que cuesta mucho lograrla, porque todo eso viene de la cebada. Claro. La espuma viene de la cebada. ¿La espuma se llama lúpulo? No. El lúpulo es un componente de la cerveza que le da aroma y le da amargor. Aroma por aceites esenciales, perfecto. Amargor por las resinas. Depende del lúpulo, porque también hay variedades de lúpulo, depende del diseño de la cerveza, vas a tener una cerveza más aromática o una cerveza más amarga. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, el lúpulo también colabora, depende de la tecnología de obtención del lúpulo, también colabora en la formación y retención de espuma, pero las proteínas y los hidratos de carbono, que son los que forman y mantienen la espuma, vienen de la cebada. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Entendés? Ay, qué lindo. Por eso te digo que uno, con la cebada, por eso es el alma de la cerveza, todo lo logramos por mejoramiento. Qué lindo. Todo lo logramos con manejo tecnológico del cultivo. Y para eso hay mucha investigación atrás. Me encanta, y me encanta Está que buenísimo. estés investigando tanto y que Es seas muy también... lindo. La verdad que esta charla yo seguiría hablando, seguiría, porque es muy interesante. Uno desconoce, ¿no? Uno toma la cerveza y no sabe todo lo que hay atrás de esto. Pero es un mundo hermoso. Es muy así lindo. que te agradezco muchísimo. Fue una clase maestra. Yo les agradezco a ustedes. Con vos. Como encantó. siempre orgulloso de venir a Mita. Bueno, muchísimas Andrea, gracias y muchas vamos gracias a volver vos. a vernos. Seguro. Gracias por todo. Bueno, nos despedimos de Antonio y les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo Espacio Mita.